ahora avanzar con estos dos temas, unidad 2 y 3, para poder estar listos para el primer parcial y darlo en esta semana. Después, como les decía, entregan el proyecto por aquí, nos preparamos para el segundo parcial y vamos a dar el segundo parcial el 23, que es martes de la subsiguiente semana. Es decir, ahora estamos aquí, ¿verdad? En esta semana empezando. Hoy es lunes. Sí, ando perdido un poco. Esta siguiente semana de carnaval, de la siguiente, va a ser trabajo y avance. Y después de eso ya vamos a preparar un examen. El auxiliar tiene puntaje, como les había dicho, pero como en el primer parcial va a ser 80-20, es decir, 20 puntos de auxiliatura. Y en el segundo parcial, cuando ya tengan que presentar su trabajo, vamos a mover un poco. Como el trabajo tiene un poco más de peso, vamos a hacer que eso y todo el trabajo que hagan con el auxiliar vaya a ser 40 puntos. De modo que nos queda 60 para el examen y algunos puntos extras que por ahí vayamos a generar. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda sobre esto? Ingeniero, buenos días. Entonces, Sí, esta semana sí o sí daríamos el primer parcial, ¿no? sí. Vamos a ver el primer parcial. Como decía, mi intención es hacer entre jueves o viernes. También hay la opción y la autorización para tomar en domingo, pero eso depende de todos, ¿no? Yo no quiero imponer nada. Tampoco quisiera tomar en domingo, pero si por fuerza mayor nos toca domingo, entonces vamos a tener que pensar en esa opción. ¿Ya? Pero por ahora estamos entre jueves y viernes, de modo que sábado, al menos sábado, parte del viernes, avancemos el tema de redes, que les va a servir y va a ser pero necesario para el trabajo, para el proyecto que van a trabajar en el feriado. Bien, ¿qué más? ¿No hay más consultas? Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Tenemos. Sí proponen que domingo, para que no haya choques. Yo creo que van a definir ya quienes tienen otra materia, una segunda materia en estos días, así que avísenme hasta el miércoles. No vamos a dar definitivamente el día miércoles, pero hasta eso ustedes ya van a saber quienes tienen doble materia, ¿no? Y así me avisan y vamos coordinando para no programar los exámenes el mismo día. Okay. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan por ahí? Espero que nadie esté quedando fuera de la clase. Bien, entonces ya dicho eso, vamos a entrar en lo que nos corresponde. Bien, hemos visto la introducción y les dejo una tareita para que puedan completar el problema del ¿no? Del Red Mix, Ready Mixes, del Ready Mix, sí. Y a ver, entonces, en esa parte teníamos la gráfica, íbamos a definir la gráfica, ustedes tenían que encontrar los puntos y a partir de esos puntos hacer una evaluación para ver cuál de esos puntos, a partir de ese criterio, ¿no? Porque habíamos mencionado que cualquier punto dentro de esa región era una solución factible, pero no era la óptima. Entonces cualquier punto podía ser respuesta, pero lo que se busca es la óptima. Entonces el criterio era que la óptima, si es que existe una óptima, está en alguno de los puntos o los vértices de esta región encerrada. Entonces lo que ustedes tenían que ver era encontrar primero los puntos a partir de esas ecuaciones, definir y evaluar, ¿no? Es decir, reemplazar en la función objetivo y determinar cuál era la función o el punto que hacía que la función sea máxima. Entonces, me imagino que han encontrado. ¿Y cuál era el punto? A ver, ¿quién me dice cuál era el punto que hacía que la función sea máxima?
Punto 6. Punto C, ya. ¿Todos han determinado ese punto? ¿Alguien tiene dudas todavía en esta parte? Más abajo decía, ¿no? Es decir, hay varias opciones de determinar. Una es la algebraica, esa de reemplazar, que han hecho. Otra es de encontrar un vector, se llama el vector solución. ¿Dónde está el vector? Vector. Y eso estaba, pero en la guía, ¿no? En la guía tercera que les he dado, o sea, guía cortita solo de programación, sí, programación lineal. Entonces ahí podían ver cómo encontrar eso. Ya no quiero, digamos, ver en esta parte revisar, sino que prefiero que ustedes lo revisen para abarcar lo mayor posible, ¿no? Porque tenemos un tiempo relativamente acortado. Bien, otro problema, hay varios problemas, varios tipos o arquetipos de problemas dentro de la programación lineal. Y si ustedes revisan el libro, el de Taha que estamos viendo, hay varios modelos y algunas variantes. Pero uno de ellos, uno de los más conocidos dentro de la programación lineal es el problema de la dieta, ¿ya? Lo vamos a ver simplemente así de pasadita porque no es complicado. Nuevamente, esta guía ya está actualizada y yo los voy a pasar al finalizar la clase ya para que lo tengan. Entonces, ustedes pueden tomar apuntes de algunas cosas que no están en la guía que lo mencionemos para que tengan todo claro. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este problema de la dieta? A ver, vamos a leer este enunciado, es bastante sencillo. Esta es una granja, dice que consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial, ¿no? 800 libras. Y el cual es una mezcla de maíz y soya, ¿no? Algunos casos tienen algunos problemas tienen otro elemento más, otro componente. Pero en este caso dice que mezclan maíz y soya para obtener un alimento especial. Y según esta tablita, dice que el maíz aporta por libra de forraje, estamos hablando de libras, un 0,9, perdón, 0,09 de proteína por libra, ¿no? Es decir, cada libra del alimento que genera, una libra de maíz aporta esta cantidad de proteína y esta cantidad de fibra. Y el costo de libra por libra de maíz es de 0,30. Y soya aporta un 60%, digamos, o un 0,60 de libra y un 0,6 de fibra. Y tiene un costo de 0,90, ¿no? La soya es un poco más elevada que el maíz, en este caso. ¿Qué más? Las necesidades dietéticas del alimento especial son un mínimo de 30% de proteína y un máximo de 5% de fibra. Es decir, si quieren, de todo esto, de todo lo que se vaya a consumir como mínimo, todo esto debe tener al menos 30% de proteína, basado en esta tabla, ¿no? Y 5 de fibra. Esas son las restricciones. Entonces, lo que se pide es determinar la mezcla diaria de alimentos a un costo mínimo. Es decir, ponerle la cantidad necesaria de maíz a esta mezcla de alimento, de modo que nos aporte la proteína necesaria y obviamente la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo? Primero, la primera cuestión, ¿está claro el escenario, el problema? Estos son datos. Aquí son datos que se da, es parte del problema y ya lo siguiente es analizar, ¿no? En base a esto, qué es lo que se tiene. Entonces, el objetivo es determinar la mezcla diaria de alimento. ¿Eso qué idea nos da? Que si la mezcla, o sea, que el alimento es una mezcla de maíz y soya, lo que nosotros tenemos que determinar es la cantidad de maíz y la cantidad de soya que necesitamos mezclar, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a definir las variables. Y las variables vamos a tener x1 y x2. x1, la libra de maíz, estamos hablando de libras, que van a entrar en la mezcla diaria.
Y por otro lado es X2, que representa la cantidad de libras de soya que tienen que entrar en esta mezcla. Y el objetivo ya está, ¿no? El objetivo es minimizar es el costo de esta mezcla. Es decir, vamos a minimizar una función. Fíjense que seguimos manteniendo z y en toda esta área, en todo este campo, z representa la función a hacer, a minimizar, maximizar. Vamos a minimizar ¿qué? El costo que representa el mezclar esto. Y utilizamos los datos que tenemos aquí. El maíz cuesta por libra 30, ¿no? 0,30. Entonces, ¿cuánto de maíz vamos a usar? No sabemos, está representado por una variable. Pero nosotros ya podemos usar en la función objetivo ese monto, ¿no? Esa cantidad por ese monto. Entonces, no sabemos cuánto, pero cuesta 30. 0,3. Y como vamos a mezclar con soya, entonces necesitamos combinarnos, es decir, sumar lo que vaya a costarnos la soya, que también tiene su precio aquí. Entonces, con eso ya tenemos definida nuestra función objetivo. Y el verbo, yo lo llamo el verbo, pero es lo que se requiere hacer, ¿no? Ya sea maximizar o minimizar. En este caso es minimizar. ¿Qué más? Ahora, de acuerdo a los pasos o a lo necesario que se necesita para poder plantear un problema de programación lineal, lo siguiente es definir las restricciones, ¿no? ¿Qué restricciones hay? A ver, vayan viendo aquí qué restricciones pueden determinar en el enunciado. Bien, aquí en esta parte está, ¿no? Las restricciones definidas. Dice, uno es la necesidad dietética del alimento especial, un mínimo de 30% de proteína. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo definiríamos eso? ¿Cómo definirían ustedes esa restricción? Es decir, de toda la mezcla eh, debe tener un porcentaje 30% de proteína. ¿No? A ver, veamos. ¿Cómo plantearían ustedes eso? La respuesta está aquí abajo. Lo voy a un poquito ocultar hasta que alguien se anime a plantear perdón, cómo representaríamos esta restricción. A ver, acepto sugerencias. Ustedes pueden hacer en su cuaderno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si están atentos. Vamos a ver. Sergio Oscar. Sergio Oscar está. Gutiérrez. Sí, ingeniero, estoy analizando. Ya. A ver, vayan revisando. ¿Cómo plantearíamos esta restricción? Tiene que ser como una expresión donde estén involucrados el maíz y su porcentaje y la cantidad, obviamente, ¿no? La cantidad y el porcentaje de proteína que aporta la soya, obviamente. Porque tenemos aquí, ¿no? En la tabla de datos tenemos cuánto aporta el maíz, cuánto aporta la soya. Y eso debe ser, no sé, una comparación
hacia el 30% del total que se va a usar. ¿Y qué sería 0,09 x sub 1 más 0,6 x sub 2 menor o igual a 0,3? cero coma Porque tres ya. La primera parte está bien, sí, tiene razón. Es decir, cada uno tiene su aporte, ¿no? Es decir, de todo el maíz que vayamos a poner, no todito es proteína, ¿no? Así que su porcentaje exacto, ¿no? Ahí ya tenemos, Rafael nos ha puesto una respuesta. René también nos está participando, 0,9 mayor o igual a 0,3, ya mayor o igual a 0,3 como mínimo, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, la restricción hasta aquí sí tiene razón, ¿no? El aporte del maíz, o sea, su aporte del maíz es 0,9 en proteína. Y la cantidad de aporte de la soya, 0,6, 0,09, ¿no? Debe ser mayor al 30% de todo lo que se va a usar, ¿no? Las 800, si quiere. Bueno, aquí no sabemos todavía cuánto va a ser, es 800. Y la misma idea sería para el aporte de la fibra, solo que no sería mayor. Hay una restricción que dice que es menor, ¿no? Un máximo, es decir, no puede ser más de 5, no puedes darle más fibra a los animales, digamos, porque si no les puede causar algo, entonces no puedes superar a 5, solo necesitan algo. Por eso es que la restricción es menor en este caso. Bien, entonces estamos de acuerdo. Por otro lado, dice que hay una restricción más, un mínimo. Dice que el mínimo de alimento debe ser 800 libras, que significa que lo que se vaya a mezclar. Ya un momentito, por favor. Llaman de la carrera.
disculpas por la pausa. Me habló su otro auxiliar, Eduard, y varios compañeros estaban hablando porque no estaban pudiendo acceder. Así que le he copiado toda la información. Parece que están en otro grupo de WhatsApp, o no se han cambiado todos, porque este grupo es nuevo, ¿no? El de WhatsApp el que tenemos. Así que parece que no se han cambiado y no están consiguiendo el enlace. Ok, ya. Entonces vamos a continuar esta parte, esperando que ya se unan también los compañeros. Hablamos sobre la cantidad, ¿no? De un mínimo de 800, lo que hace que nosotros podamos definir otra restricción, que es la cantidad de ambos componentes sea mayor o igual a 800. Bien, entonces creo que no hay más restricciones. ¿Y cómo quedaría el modelo? El modelo quedaría de esta forma. Pero me parece que aquí hay un error. Ah, no, está bien. Entonces tenemos, ya habíamos aquí mismo identificado la función a optimizar, en este caso minimizar, la función de costo. Y está sujeta a las restricciones, ¿no? Las 3 restricciones que hemos definido. Y además hay una restricción extra, ¿no? Un par de restricciones que son las de no negatividad, que dice que las variables que hemos definido, x1 y x2 en este caso, no pueden ser negativas, pero bueno, esas son implícitas. Ahora, en este caso, la gráfica ya no lo vamos a hacer ahorita porque, bueno, es algo que ustedes saben, hacer una gráfica. Sí, no, estoy asumiendo lo correcto. Es decir, graficar esto ustedes no tendrían ningún problema. O alguien quisiera que hagamos esta gráfica. Porque al final el resultado va a ser este tipo de gráfica, ¿no? Esta, que es una de las de 0,1, sería esta sería la otra, y esta otra es la de 800, que sería esta, ¿no? Son tres funciones, y contando además las de x1 y x2 mayor a 0, que serían hacia arriba y hacia arriba. Ok, entonces seguimos. Las gráficas, en este caso las dejo para ustedes para que puedan ir practicando y definiendo, ¿no? Lo que nos interesa aquí es que después de obtener la gráfica tenemos este tipo. ¿Ya? Y en esta parte, en esta gráfica, no hay una región acotada totalmente. Es decir, hacia aquí arriba se extiende hacia el infinito. Está vacía. Y no está limitada. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el punto óptimo aquí? Habíamos dicho que los puntos óptimos o los valores óptimos están entre los vértices, entre los extremos. Y aquí solamente hay 1, 2, aquí no hay. Este es un ejemplo solo de la función, este punto, esta línea rayada, y aquí lo mismo. Cuando se trata de un problema de minimizar, generalmente la solución está hacia abajo, es decir, donde corta en el menor punto al eje Y en este caso, porque el método de gráfico que está en la guía nos dice que para determinar cuál es el punto óptimo, tenemos que trazar vectores desde cada punto hacia la izquierda. Entonces vamos a trazar un vector aquí, hacia aquí, otro aquí, hacia este lado. Aquí no hay. Entonces tendríamos 2. Y el que corta al eje Y o el X2 en el punto más bajo sería el óptimo en el caso de minimizar. Y si estuviéramos en un caso de maximizar, lo más probable es que aquí no tengamos un resultado, porque si se fijan no está acotado hacia arriba. Entonces sería infinito, y como que si fuera a maximizar, esto no tuviera límite. ¿Entienden? Pero en este caso podemos hacer el ejemplo, el cambio de variable en este punto, en la intersección. Vamos a encontrar cruzando esta línea con esta. Y vamos a ver cuál es el valor. En este caso, en esta gráfica está ya definido.
En X1 es 470.6 libras y X2 329.4 libras. Eso hace que la ganancia, que el costo sea 437.64. Y eso nos asegura que es el mínimo. ¿Qué significa eso? Que cualquier otro punto, digamos aquí, cualquier otro punto aquí o más arriba va a hacer que esta función sea mayor, ¿no? Lo cual no es lo que se busca. Entonces, ese es el punto que quería resaltar en este ejercicio para el caso de minimizar, ¿no? Porque en el anterior, en el red mix, habíamos visto maximizar, y entonces estábamos buscando el punto mayor, ¿no? En este caso tenemos que buscar valor que haga menor la función. Bien, ¿alguna pregunta aquí? No, entonces yo voy a pedirles que trabajen estos dos ejercicios, el 6 y 7 de la página 26, a ver cuáles son esos. A ver, estos dos, este y este, el 6 y 7. ¿Ya? Entonces, eso es a manera práctica. Podemos tener algunos puntos sobre esto, un par de puntos. Entonces, la idea es eso, ¿no? Interpretar el problema, encontrar la función objetivo, pero antes de el modelo. Y antes del modelo debemos encontrar la función, las restricciones y luego la gráfica, obviamente, y después de la gráfica ya encontrar la solución, ¿no? Ya depende cuál es lo que se quiere, ¿no? Cuál es el criterio que se está buscando, maximizar o minimizar. ¿Ok? Entonces eso les voy a dejar, está aquí anotado en esta guía. Bien, ahora sí vamos a pasar, si no hay más preguntas. También pueden pedirle al auxiliar trabajar con esto. ¿Ya? Trabajar con estos ejercicios si es que él no tiene, pero ustedes pueden sugerir. ¿Ya? Y si no, si algo no queda claro, no puede ser resuelto, mañana me comenta cómo les ha ido. Muy bien, ahora sí, vámonos al método simplex. Bien, este método nos va a permitir resolver estos mismos problemas, pero ya de una manera, ¿cómo les digo? No es mecánica, pero de una manera automática, ¿no? Es decir, ya siguiendo algoritmos precisos. Porque si se fijan aquí, teníamos que necesariamente realizar la gráfica, ¿no? En programación lineal. Tenemos que hacer la gráfica, analizar los puntos, lo cual es relativamente fácil, es sencillito, es bonito, digamos. Solo aquí la única complicación que habría es aquí interpretar el problema, ¿no? Pero ya cuando hay más variables o cuando ya son funciones mucho más complejas o queremos estandarizar el método de solución, ya esto como que se ve limitado. Entonces, para eso se ha desarrollado un método de resolver esto que fundamenta en esto. Vamos a apoyarnos en estas gráficas para entender cómo funciona este método simple. Entonces, lo primero que se debe hacer, dice, a lo que ya conocíamos, se van a incorporar dos tipos de requerimientos más. Una de ellas es que todas las restricciones se convierten en ecuaciones con lado derecho no negativo. Es decir, en estas restricciones de aquí, en estas, teníamos desigualdades, ¿no? Pero ahora nos piden que convertamos estos en ecuaciones. Pero esas ecuaciones no van a ser simplemente así convertir, hay algo más que hacer. Ya vamos a ver. Y todas las variables son no negativas, ¿no? Eso es algo que ya hemos definido aquí arriba también, así que veamos.
voy a comprar fruta hoy día. No, mentira. Ya. Entonces, ¿cuáles son las reglas para convertir? A ver, déjenme ver. Aquí sí ya tenemos la presentación. Todavía. Vamos a ver. Para convertir una desigualdad del tipo menor o igual, se agrega una variable de holgura. Dice, una variable de holgura la vamos a llamar como S. Aquí vamos a anotar ya S sub n. Vamos a llamar así a estas variables de holgura. ¿Ya? Al lado izquierdo de la restricción, al lado izquierdo, es decir, en este lado, ¿no? Aquí. Por ejemplo, la restricción M1 del modelo ReadyMix. ¿Cuál es ese modelo? A ver, ¿dónde está ese modelo ReadyMix? ¿Dónde lo tenemos esas restricciones? Yo creo que lo tenía por aquí. ¿Qué he hecho con eso? Ya, esta. Veamos aquí, vamos a apoyarnos en esta. Ya dice, la restricción era esta, ¿no? La primerita. Pueden ver, ¿no? 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. ¿Cómo hacemos para convertir eso en una ecuación? Como es del tipo menor o igual, aquí dice, se agrega una variable de holgura, es decir, se suma una variable de holgura y la vamos a empezar a enumerar. En este caso va a ser S1 porque es la primera. Y el símbolo, este signo o símbolo de desigualdad lo convertimos por una igualdad y el lado derecho se mantiene y es 24. Y aquí aplicamos la condición. Estas variables, todas las variables son no negativas, es decir, positivas. ¿Qué representa esta variable de holgura que acabamos de poner? O sea, para igualar esta desigualdad, para que sea igualito, digamos, estamos sumando algo de modo que esto va a convertir un S que no sabemos cuánto es ahora, pero que va a hacer que esto se vuelva igual, ¿no? Simplemente estamos rellenando para llenar. Si esto es menor, si el lado derecho, el lado izquierdo es menor a 24, entonces hay una diferencia, ¿no? Para poder llenar. A ver, déjame graficar eso. Entonces, digamos, esto es el todo. Y todo esto es el lado izquierdo, ¿no? Y el 24 está aquí. Entonces, para que toda esta expresión o toda esta cantidad no conocida todavía llegue a 24, que es el límite, entonces hay un remanente aquí, ¿no? Entonces, a esto le estamos llamando una variable S1 de holgura, de modo que todo esto ahora, todo esto va a igualar a 24, ¿no? Por eso es que hay un 24. Un igual, ¿verdad? ¿Okay? Bien, volvemos. Y ese es del recurso M1, ¿no? Recuerden que M1 representaba la cantidad de materia prima para la fabricación de pinturas, etc. En el caso de que tengamos una desigualdad del tipo mayor o igual, en este caso se logra restando una variable de superávit no negativa del lado izquierdo de la desigualdad. ¿Cómo es eso? Si en el ejemplo de la dieta, por ejemplo, teníamos x1 más x2 mayor o igual a 800, recuerden esto, ¿no? Aquí, por aquí hemos definido esto. Entonces, para convertir a una igualdad, lo que vamos a hacer es restar una variable de superávit, de modo que se iguala. ¿Cómo interpretamos eso? Y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener un ejemplito, tenemos 800 tenemos aquí, ¿no? Y dice que esa cantidad, es decir, la combinación de alimentos debe ser mayor, no sabemos cuánto es, 800 puede estar por aquí, digamos, aquí. No, aquí en este límite. 800. Entonces, como es mayor, todo estaba por aquí. 800 es aquí. Entonces, para igualar 800, nosotros vamos a restar esta variable, esta partecita, para que este límite llegue exactamente a 800. ¿Sí? Esa es la interpretación de eso. Por eso es que se hace una resta.
¿ya? Cuando el símbolo o la desigualdad es mayor. ¿Dónde estamos? Más abajo. No, estoy pasando al otro lado. Aquí. Entonces cambiamos, ¿no? X1 más X mayor igual a 800, entonces esto va a ser X1 más X2 menor menos S1, ahora sí, igual menor a S1. Okay. Bien, ahora sí, esta es una de las primeras condiciones que se requiere para poder trabajar con el método simple. Es decir, todas las restricciones que se tenían, estas restricciones de programación lineal tienen que convertirse en igualdades. Y para convertir, seguimos esas reglas, ¿no? Si es menor y si es mayor, ¿qué hacemos? Bien, tenemos una gráfica aquí de un problema X, un problema que no lo hemos visto, pero bueno, esto encierra un área, ¿verdad? Encierra un área de una solución. Y el simplex tiene su base en la repetición, es decir, va a hacer iteraciones sobre una solución y va a partir del criterio de que el punto 00 es el punto inicial. Vamos a ver si aquí ya lo tengo. Sí, aquí ya lo tengo, ya entrando al simplex. Es decir, vamos a empezar a analizar la solución a partir de un punto 00. X1 igual a 0 y X2 igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Es decir, si incrementamos estos valores, recuerden que estos valores representan las cantidades de algo, ¿no? Del problema que estamos modelando. Y la función objetivo con estos valores de 0 también es 0. Es decir, si en una función cualquiera, digamos esta, ponemos los valores de 0, z va a ser 0, el costo es 0. Ahora la idea es ver en qué sentido va a incrementarse la función. Y lo primero que se debe hacer es, ¿cuál es el punto que hace que la función obtiene el coeficiente más grande como para que la función crezca a la primera? Es decir, vamos a ir incrementando tanto x1 como x2, pero no podemos incrementar los dos a la vez, sino uno primero. Entonces, ¿cuál de estos valores podríamos, es decir, x1 o x2, podríamos incrementar primero para que la función crezca más comparado a si incrementamos la otra variable? ¿Entienden? Si aquí tenemos esta función, zx1, 2x1 más 3x2, ¿qué valor incrementamos en 1 para que esta función crezca bien? Es decir, crezca más que si incrementáramos el otro valor. En este caso, si nosotros incrementamos x1 en 1, tendríamos la función z con un valor de 2, ¿no? Porque x2 es 0, no hemos incrementado x2. x2, ahí la respuesta ahí está, x2, exactamente, ¿no? x2 nos va a hacer que la función incremente, es decir, va a ir de aquí a aquí. Okay, entonces, eso es como el primer criterio que se debe seguir gráficamente, ¿no? Más adelante vamos a ver ya los criterios como que dentro de un algoritmo, dentro de una condición. Pero la explicación es esta. ¿Por qué es que elegimos x2 en vez de x1?
¿Por qué? Porque esa variable es la que hace que la función crezca más en comparación de la otra. ¿Ya? Siguiente. Este es el ejemplo. Entonces, del primer punto A, entonces debemos ir hacia el punto B, hacia este punto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que x2 va a incrementar y x2 representa el eje, este eje vertical, ¿no? Entonces, es por eso que vamos de A hacia B. Esa es la dirección en la que nos vamos a mover para encontrar la mejor solución. En este caso, la trayectoria del algoritmo simplex se define como ABC, es decir, vamos a ir de A hacia B y hacia C, o sea, en ese sentido. En ese sentido vamos a empezar a buscar cuál es la mejor solución. Okay. Ahora, cada ciclo, cada salto es una iteración. Y dice, el método simplex se mueve a lo largo de los bordes. Que quiere decir que no podemos saltar de A a C directamente, sino que debemos seguir una secuencia. Y no podemos ir de A a D, o sea, sería una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis que hemos hecho aquí, el desplazamiento es en X2, no es en X1. Para este caso. Ahora, si nosotros tenemos esto, y la función objetivo es esto, ¿hacia dónde se dirigiría nuestra solución? Esta es la que ya hemos visto, ¿no? Entonces tenemos A, B, C y D, en ese sentido. Y tenemos la función z maximizar 5x1 más 4x2. ¿En qué sentido tendría que ir la solución? En el sentido de x1, ¿no? Tendría que escalar o empezar a iterar hacia x1, porque de acuerdo a la función x1 tiene el coeficiente más grande. ¿Okay? Sí. Entonces, si hacemos eso, va a ir en ese sentido, aquí, luego arriba. Y la respuesta aquí sería como, a ver, déjame ver, aquí tenemos pregunta. Aquí, ¿no? Aquí ustedes tendrían que anotar la respuesta. Pero aquí vamos a ver entonces A, B, C, D, E y F. En ese sentido diría, ¿no? La respuesta entonces sería en ese sentido. Ok. Perfecto, está claro entonces. Seguimos. Ahora sí vamos a ver cómo se calcula específicamente esto. ¿Cuáles son los pasos? Lo anterior, lo que hemos visto aquí, simplemente es explicación. ¿Ya? Es decir, el criterio que se usa para hacer lo siguiente. Entonces vamos a trabajar sobre el mismo modelo del ReadyMix para que no nos quede claro, porque ya lo conocemos. Y si ustedes se acuerdan, este era el modelo, ¿no? que habíamos planteado. Estas son las restricciones, lo tenemos por todo lado. Bueno, está más arriba, pero ya se acuerdan que es este. Ahora, ¿cómo convertimos esto en un conjunto de ecuaciones que son necesarios para el simplex? Maximizar, se queda la función de aquí arriba, de aquí, y ya vamos las restricciones vamos convirtiendo, ¿no? Esto ya habíamos visto. Si es menor, sumamos un S1, igualamos. Pero al hacer eso, ocurren dos cosas. Uno, que ya va como una condición de no negatividad aquí abajo. Y dos, que se aumenta la función objetivo con un coeficiente de 0. Es decir, no va a variar, pero ya aquí lo vamos a ir acomodando. Para que más adelante lo podamos usar. La restricción 2, x1 más x2, esta era del tipo menor igual, ¿no? Entonces sumamos el S2, cambiamos, y lo mismo, agregamos la condición de no negatividad y también lo sumamos aquí. Algo más, que cada variable, y eso lo habíamos visto cuando estábamos explicando programación lineal, mantiene el orden, ¿no? Es decir, en la misma columna, cada variable en la misma columna mantiene su posición, o guardamos su posición.
Siguiente, tenemos una restricción igual, menor, entonces sumamos una variable más S3, una nueva variable de holgura, y lo mismo aquí arriba y lo mismo aquí abajo. Finalmente, para este x2 menor o igual a 2, una nueva variable de holgura, S4, sumamos en la función objetivo con un coeficiente de 0, igualamos y aumentamos también la condición de no negatividad. De ese modo, ya no hay más, hemos convertido, ahí esto se mantiene, ¿no? X1 y X2 se mantiene con como mayor o igual a 0, más las nuevas variables que hemos agregado. Bien. Otro paso que se debe hacer es la función objetivo, la vamos a cambiar o decir, reescribir para que a un lado esté el resultado. Si todas las variables, coeficientes, todos van a ir a un lado y al otro lado va a ir como el resultado. O sea, igualamos a 0 en otras palabras. Es decir, de aquí hemos llevado 5x1 a la izquierda y lo mismo con 4x2. Y con todo esto vamos a construir nuestra primera tabla o la tabla inicial del simplex, ¿ya? Donde esta tabla va a tener algunas propiedades. Primero, va a tener la primera fila, la fila superior, vamos a llamar con básica, pero va a estar nuestra función z, nuestra función z, las variables x1, x2, si hay más x3, x4, x5. Hay una condición aquí que no lo he mencionado, que el número de variables no debe exceder al número de restricciones, ¿no? Siempre tiene que ser menor o igual. Y entonces, fíjense, tenemos x1, x2, s1, las nuevas variables, y una columna solución. La primera fila, perdón, la siguiente fila es la condición actual. Es como agarramos y copiamos los coeficientes de esa solución. Por eso hacemos el cambio. Entonces, z1, x1 menos 5, x2 en la columna x2 menos 4 y el resto son ceros, ¿no? Y la solución, es decir, el valor de z en esta primera es ese 0 que habíamos puesto aquí. Entonces esa se constituye como la fila z de la primera tabla del simplex. A continuación y debajo vamos a anotar las variables de holgura que hemos creado. Esas variables son las no básicas. Aquí abajo menciona eso, ¿no? Son las variables no básicas. Y todas en la columna de z tienen valor de 0. Ahora, ¿cómo rellenamos el resto? La columna de x1, copiamos los coeficientes que tiene para cada una de las restricciones. Si fijan, son 4, por eso vamos a agregar 1, 2, 3, 4. Y lo que hacemos en la columna de x1 es copiar los coeficientes 6, 1 de x1 y menos 1 y 0, ¿no? Aquí no hay valor. Es decir, no hay x1 aquí, por tanto su coeficiente es 0. Para x2 copiamos igual sus coeficientes acá abajo, ¿no? Este menos 4 no es de aquí, ese es de la función objetivo de esta. No se confundan. Entonces copiamos desde la primera restricción 4, 2, 1, 1. Y aquí se forma como una matriz diagonal. Para ese 1, 1, aquí está, el resto 0. Para ese 2, si se fijan, 0 y ese 2 está en esta posición, y ese 3 y ese 4. Finalmente, en la última columna están los valores, ¿no? De la igualdad.
lado derecho de la igualdad. 24, 6, 1, 2. Entonces, esta es nuestra tabla inicial del simplex. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas de cómo se ha obtenido? ¿Todo está claro? Anoten, por favor, anoten. Pueden copiar si desean. La cosa es que les quede claro, no quede una duda. Cualquier valor que esté aquí deben saber de dónde ha venido, ¿no? Eso nos va a facilitar y evitar confusiones en adelante. A ver. Está Mauricio Rocha. Mauricio Rocha, ¿tiene alguna duda aquí? No, ingeniero, solo me confundió la parte de sumar el S1 cuando es mayor o menor. En el texto dice que es menor y lo suma igual. Eso no me confundió totalmente. A ver, ¿dónde estamos aquí? Aquí, cuando la desigualdad es mayor, aquí, ¿verdad? Se resta. Pero cuando la desigualdad es menor, se suma. Esos serían los dos únicos criterios. Ahora, aquí nosotros, toditos tenemos menores, excepto estos que son las de no negatividad. Estas las mantenemos. Estas como que no entran a ese juego, a esa condición. Esta se mantiene aquí abajo, si se fijan. Son las de no negativa. Pero el resto, en nuestro caso, teníamos toditas menores, por tanto, a toditas hemos tenido que sumar. Un S, un S, un S y un S. ¿Ok? Ya. Vámonos con Maya Rossi Azuga. A ver. Está todo claro. Ok, perfecto. Ya, si todo está claro, continuamos. Vamos a ver qué tenemos en la presentación. Si en la presentación tenemos algo diferente. Ya. No. Pero ya, seguimos. Ahora, la solución se inicia en el origen x1 y x2, de modo que x1 se define con las variables no básicas. ¿Qué significa eso? Si se fijan, x1 y x2 en la solución, en la gráfica, igual cuando hemos partido del punto 0, 0, la solución es 0, ¿no? Por eso es que x1 y x2 son 0. Y inicialmente, x1 y x2 son las variables no básicas, por eso están aquí. Y en cambio, S1, S2, S3, S4 son las básicas, por eso están en esta columna. ¿Qué más? A ver, un ratito, reducir esto. Ahí sí. Okay. Esas, ¿no? Las básicas. Y estas son las soluciones de cada uno. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? S1, ¿por qué vale 24 en esta primera parte? Porque X1 y X2 son 0. A ver, volvamos a ver, aquí si tenemos.
X1 y X2 son 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale entonces ese 1? 24. Por eso es que aparece, bueno, aquí también está, ¿no? Aquí vamos a ver, 24. Lo mismo para la siguiente restricción, o para S2. X1 y X2 es 0. La primera, ¿no? La primera con el punto de inicio. Por eso es que S2 vale 6. S2, su solución es 6. Y lo mismo para el resto, ¿no? X2, la última, su solución es 6. ¿Por qué? Porque X2 es 0. Entonces nos queda que S4 es igual a 2. ¿Ok? Entonces esa es la condición de partida. Por eso es que aparece así de esa forma. Siguiente. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos aquí? ¿Cuál es el que se va a incrementar? En ese problema estamos viendo el mismo problema Ready Mix, ¿no? ¿Cuál es la variable que va a empezar a jugar? ¿X1 o X2? Ustedes ya lo han dicho hace rato, ¿no? X1. ¿Por qué? Porque X1 es el que tiene el coeficiente más alto en la función objetivo, por tanto, ese va a dar más valor. Y siguiendo ese criterio, ese es el valor que tiene que incrementarse porque tiene el más positivo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, vamos a ver, no, este no. No, tenemos que ver aquí en la solución, perdón. Aquí, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿cuál es esta condición de optimalidad? O sea, ya hemos encontrado cuál es la variable entrante. En este caso, se dice, vamos a identificar como X la que va a entrar, ¿no? X1 justamente por esa restricción. Ahora, hay algo, si bien es el que más valor tiene en la función inicial, pero en este lado, en esta parte, ya cuando hemos trasladado aquí, la vemos del lado contrario, es decir, la más negativa. Y cuando estaba al otro lado, cuando lo hemos analizado inicialmente, estaba con el más positivo, pero al volver aquí se ha vuelto el más negativo. Entonces, esa parte a veces confunde un poco, pero en realidad, ya con el criterio que hemos visto hace rato, nos debe quedar claro, ¿no? Que quien va a entrar va a ser en esta función. Voy a estirar un poquito esto para que aparezca aquí. En esta función, X1 tiene el coeficiente más negativo, pero esa es la que vamos a usar, es decir, X1. ¿Por qué? Porque aquí tiene, si bien aquí tiene el más negativo, en su condición inicial era la que tenía o la que hacía que la función sea más alta en primera instancia. Okay. Entonces, si X1 es la variable de entrada, así lo vamos a llamar, la primera variable, una de las variables básicas debe salir. ¿Cuáles son las básicas? S1, S2. Ahora, ¿cómo encontramos esa que debe salir? Lo que vamos a hacer es dividir cada una de estas soluciones entre la columna de la variable entrante. El 24 entre 6, 24 entre 6. 6 entre 1, 6 entre 1. Cada uno de estos tiene el nombre de X1. Estamos buscando el candidato. 1 entre menos 1, menos 1. 2 entre 0 es indeterminado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? El que tenga el valor mínimo va a representar la variable que va a salir. No cuentan los que tienen negativo o 0. No cuentan eso. Simplemente dentro de los positivos, ¿cuál es el más pequeño? Ahora, ¿qué representación tiene esto en la gráfica? Aquí hemos encontrado 4, ¿no? Si nos vamos aquí a la gráfica, esa división que hemos hecho es este punto, el 4, ¿no? 26 entre 24 entre 6, que es lo que hemos hecho, es este punto. O sea, todo está relacionado. Ese 26 que aparece aquí,
este 4, perdón, este 24 entre 6 es el mínimo y tiene que ver con este punto que se ha hecho. Entonces, hemos definido ya cuál es el valor que va a entrar y cuál va a salir, es decir, que se va a convertir. ¿Cómo va a quedar ahora con este criterio? Esto lo hacemos como aparte. O sea, teníamos esta tabla inicial. A partir de aquí hemos identificado la columna X1, que es el más negativo, pero inicialmente era el más positivo, ¿no? Pero es el más negativo en este caso. Y la columna, o sea, ya tenemos esto, la columna identificada. Ahora, ¿cuál de estas filas es la que nos va a dar el valor más apropiado? Es de acuerdo al criterio que hemos visto aquí. Y es el S. Ahora, ¿cómo se transforma la tabla? Ok, entonces se ha identificado X1 como la columna que va a entrar y variables no básicas la columna que va a salir. Entonces hemos identificado la fila pivote, la columna pivote. ¿Ahí queda alguna duda? Bueno, ya. Bien, vamos a aquí ver el 0 para mantener. O sea, esta es la que tenemos, la inicial. Exactamente la misma, ¿no? Es esta. Ahora, ¿cuáles son los cálculos? Ahora sí necesitamos hacer operaciones para poder transformar esto. Una vez que hemos identificado cuál es la columna y la fila pivote, hacemos operaciones. Déjenme ahora aquí moverme en este sentido. Movemos aquí. En la fila pivote, ¿qué vamos a hacer? Es decir, reemplazar la variable de salida en la columna básica, esta, es decir, aquí, con la variable de entrada. ¿Cuál está saliendo, cuál está entrando? ¿Y qué significa eso? Fíjense, ¿qué diferencia hay entre esto y el siguiente? Que lo que hemos hecho es que aquí antes estaba, aquí, perdón, X1, X1 viene aquí, es decir, el X1 que estaba aquí inicialmente, este X1 se viene aquí ahora, se mueve y ese 1 sale en la solución. ¿Y cómo calculamos ahora la nueva fila pivote? Esta fila pivote, la nueva, vamos a calcular dividiendo entre el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote aquí? El 6, porque es el que se intersecta entre la columna y la fila. Entonces la nueva fila tendría que ser, aquí vamos a ver las operaciones, en la siguiente vamos a ver las operaciones. Y todas las demás filas, incluyendo la fila Z, ¿cuál va a ser cuál va a ser el cambio en esto? Va a ser la fila actual, es decir, si tomamos la fila actual que es esta, menos el coeficiente de la columna pivote, o sea 6, por la nueva fila pivote. A ver, ¿cómo es eso? Veamos aquí. Entonces, se nos queda esto, vayamos aquí. Reemplace, dice, lo primero, reemplace la nueva fila básica con X1, porque es la variable que hemos identificado, que es esta.
Y la nueva fila X1, es decir, esta fila X1, ahora va a ser la fila actual. ¿Cuál era la fila actual? Si ustedes se acuerdan, la fila actual de la primera, de esta fila, es esto, 0, 6, 4, 1, hasta aquí. No, perdón. Es esta, ¿no? La nueva fila, es esta la fila anterior. Dividido entre 6, es decir, toda esta fila, perdón, a ver, la nueva fila X1 es la que necesitamos encontrar, es decir, esta fila X1, que sería esta, va a ser la fila pivote actual, es decir, todos estos valores dividido entre el elemento pivote que es 6, entonces lo que está haciendo aquí, todos esos valores de la fila anterior dividido entre 6. ¿Y cómo va a ser esto? 0 entre 6, 0, 6 entre 6, 1, 4 entre 6, 2 tercios, y así, ¿no? 1 entre un sexto, 0, 0, y 24 entre 6, 4. Entonces, estos valores son los valores de la nueva fila pivote, o la nueva fila que se ha creado en X1, es decir, aquí. 0, copiamos, 0, 1, 2 tercios, un sexto, 0, 0, 0 y la solución es 4. Ahora, eso es para la fila, para la nueva fila, según el criterio, ¿no? Esto, la nueva fila pivot. Esto es lo que hemos hecho. ¿Ya? Hemos agarrado todos estos y lo hemos dividido entre esto. Y el resultado tendría que ser esto. Y también noten que ha cambiado este valor de X1. Los siguientes, dice aquí, los siguientes, cada nueva fila, incluyendo la Z, va a ser la fila actual menos el coeficiente de la columna, es decir, 6 por la nueva fila pivote. Es decir, esta nueva fila pivote que hemos encontrado va a ser base para calcular la nueva fila en cada uno de estos. Veamos cómo ocurre. Para Z, la fila actual Z, ¿cuál era la fila actual Z? Era 1 menos 5 menos 4 hasta 0. 1 menos 5 menos 4, 0. Menos el coeficiente de la columna pivote. ¿Cuál es el coeficiente de esa columna pivote? Esta es la columna pivote. El coeficiente es este. ¿Sí? Cada uno usa su propio coeficiente. ¿Quién está pidiendo break? Ya. Para no alargarnos, vamos a repetir esto entonces cuando volvamos a cómo se ha calculado esto, porque esto necesito que quede claro. Y entonces volviendo vamos a repasar esto, cómo se ha obtenido. Hasta ahorita entonces tiene que quedar claro cómo hemos construido la base, es decir, esto. Y ya volviendo vamos a nuevamente repasar esto. Ok, entonces nos tomamos unos minutos para desayuno, el break y volvemos.